¿no? Presento líneas médicas genéticas, ya como les conté, la coordinadora del PROCAF y del RACAF, está también en el Hospital Alemania, en el Hospital CIMIC, haciendo asesoramiento genético, y nos va a contar un poco el desafío de la reflexión a los familiares, que ya se viene hablando un poco acá. Sí, hay varios temas que ya hemos tocado, gracias a mis colegas por ayudarme con esto. Pero desde el punto de vista del manejo familiar, sabemos que el hecho de que se estudien nuestros familiares es algo difícil de comunicar, de lograr, es un núcleo de preocupación grande. Y hay bastante que se sabe en relación a esto, y hoy les voy a mostrar algo de eso para aportar. Para poder ubicarnos en el tema del estudio de los familiares, quiero recalcar 4 puntos que tenemos que recordar antes de que yo empiece a hablar. El primero, que es el más obvio, y es que el síndrome de Lynch es una enfermedad genética, y por ser genética puede ser heredada a nuestros hijos y de nuestros padres, y esto nos da una predisposición a enfermarnos de distintos cánceres. Algunas predisposiciones son más grandes y otras más chicas, pero básicamente ese sería el contexto. Cuando uno detecta una predisposición antes de que aparezca la enfermedad, tiene la posibilidad de prevenirla. Y ese es el valor y el propósito por el cual queremos estudiar a las personas, porque podemos prevenir. Y en el caso de que alguien ya esté enfermo, lo podemos tratar diferente si sabemos a veces de estas predisposiciones. Entonces ahí está la zanahoria a partir que vamos a ir siguiendo para entender por qué es importante que nuestros familiares se testen y que podemos encontrar familias con Lynch. Y después es un concepto muy particular, que es que cuando nosotros encontramos una mutación, no encontramos una mutación en una persona, encontramos una familia que viene teniendo esto desde hace generaciones. Y entonces encontrar una mutación implica identificar un grupo de personas que se van a beneficiar de eso que hemos encontrado. Y podemos ir buscando esa mutación en los familiares y saber quiénes la heredaron y quiénes no. Y uno dice, ¿por qué me tocó a mí heredarla y a mi hermano no? Y así es la biología y la naturaleza y la vida misma. Y a lo mejor a mi hermano le tocó que lo pise un colectivo en la esquina y a mí no. Y también eso es la vida. Entonces, esa pregunta muchas veces no tiene respuesta, pero vivimos rodeados de riesgos que no conocemos, ¿no? Y entonces el asesoramiento genético es lo que hacemos para ayudar a todo esto, a explicar, a decidir, a prevenir y a ayudar a los pacientes. Este es el marco, y sobre eso nos profundizamos en lo que implica estudiar a la familia. No nos podemos olvidar de la genética pura y dura, que es que si yo porto una mutación, tengo en cada embarazo el 50% de probabilidades de que esa mutación pase a mis hijos. Pero no significa que si tengo 4 hijos, 2 van a tener la mutación y 2 no. No. Es el 50% en cada hijo. Y esto es difícil de entender. Sí, imaginen que tienen una moneda. Tiro una moneda al aire. ¿Qué chances hay de que caiga cara o cruz? 50 y 50. Tiro la moneda 3 veces. O 4. ¿2 va a caer cara y 2 va a caer cruz? No. Puede caer 4 caras, 3 cruces, una cara, 2 cruces. Porque en realidad en cada tiro es el 50%. Con los hijos es igual. Bien. Y las familias pueden ser muy diferentes. Esta familia es una familia donde tenemos acá, los genetistas dibujamos a las mujeres redondas, a los hombres cuadrados, nada personal con los hombres. Es una convención de la genética, acuerdo, pero es una convención de la genética. En esta familia tenemos 2 hermanos, una hermana y un hermano con cáncer de colon, el hermano falleció. Y acá hay una tía con cáncer de colon y un primo con cáncer de próstata y una prima con cáncer de útero. En esta familia podemos ver que hay varios casos en más de una generación que vienen por el lado del papá, pero hay otras familias que no son tan claras, que aparece un solo caso de algo que llama la atención. Y acá hay una mutación que apareció en un cáncer de colon de una señora a los 40 años, pero que la mutación venía por el lado de la madre. Y la madre no tuvo cáncer porque no todos los que tienen mutaciones tienen cáncer. Y tenía un hermano que había fallecido joven, sin hijos, y los padres murieron en la guerra y no se sabía nada de esa familia. Y entonces nadie sospechó. Y entonces las familias son muy distintas y los que nosotros usamos para encontrar estos son los estudios genéticos.
Y empezamos siempre por alguien que nosotros le llamamos caso índice, nos encanta a los genetistas esto de buscar el caso índice. Empezamos en general por alguien que tenga la enfermedad, porque uno dice, bueno, ok, en la familia. Y esto les puede haber pasado, viene a la familia la hermana preocupada o el hermano preocupado que no tiene cáncer y el genetista le dice, bueno, pero el estudio lo vamos a empezar por su pariente que tiene la enfermedad para tratar de tener más información ahí. Y esto lo vamos a entender muy bien ahora en la próxima diapositiva. Empezamos por el caso índice, encontramos la mutación. Y como no sabemos dónde buscar, ese estudio es amplio, buscamos mucho, buscamos en muchos genes, buscamos de muchas maneras, porque no sabemos si hay una mutación, dónde va a estar. Pero una vez que uno encuentra una mutación, ya está. Porque ya sabemos cuál es la mutación de esa familia. En la familia hay una mutación que se viene transmitiendo. A no ser que haya familias con dos, que también hay. O que yo tenga por mi mamá antecedentes de una cosa y por mi papá de otra, y ahí ya tengo que empezar a buscar más amplio. Pero la gran mayoría de las veces yo encuentro una mutación y empiezo a buscar esa mutación en los familiares. Y ese estudio es más simple, más rápido, más barato. Porque en realidad solo voy a buscar lo que ya sé que está mal escrito. No voy a leer 2 capítulos enteros del libro, voy a buscar una palabra, ya sé cuál es, en qué página está y en qué orden. Y entonces ese segundo estudio, tercero, cuarto, quinto, todos son mucho más simples. Y se pueden encontrar en cualquier célula del organismo, porque estamos hablando de una mutación que heredamos, y como heredamos yo saco un pelo y la encuentro. Y entonces puedo usar saliva, sangre, dependiendo del lugar, dependiendo del laboratorio. Nunca puedo pedirle un estudio genético a alguien que no me autorizó a pedir. Es como pedir un HIV. Los estudios genéticos requieren de un consentimiento y yo como médico no puedo pedirle un estudio a alguien que no vi, que no sé qué piensa, que no sé qué entiende. Tengo que explicarle para que la persona entienda y diga, ok, yo quiero saber esto, porque la información genética es confidencial. Y eso es importante. Hay algunos casos donde uno puede entender que está haciendo un estudio genético para un familiar que, por ejemplo, es muy viejito, que ya no está en sus cabales, que nos va a servir para ayudar a los hijos, pero que esa persona ya no le va a cambiar mucho saber o no saber, y entonces ahí es un acuerdo familiar de hacer un estudio, pero no es la mayoría de las veces. Las personas que tienen idoneidad, voluntad y conciencia deben autorizar sus estudios. Y entonces, cuando buscamos una mutación en una familia, podemos encontrar a las personas que la heredaron, que se llaman portadores, y a las personas que no la heredaron, que se llaman verdaderos negativos. Y esto es fundamental, y es la razón por la cual identificar una mutación y testear familiares nos hace la diferencia. Porque las personas que heredaron la mutación tienen que hacer prevención distinta, saben que tienen una predisposición, un riesgo aumentado, lo cual no significa que vayan a tener cáncer sí o sí. No hay certeza de enfermedad. Y no significa que estén enfermos, tienen una predisposición. Y como tales, deben cuidarse diferente. Y ahí es donde empezamos a hacer prevención y tratamientos diferentes, más jóvenes. Y cuando yo heredé esa predisposición, también la podría transmitir, porque es como tirar la moneda al aire en cada hijo que yo tengo. Sin embargo, los que no la heredaron no tienen riesgo aumentado, tienen el mismo riesgo que cualquier persona sin mutación, pero eso no significa que no vayan a tener cáncer. Pueden tenerlo como cualquier persona que camina por la calle. Entonces, cuando uno dice, yo no la heredé, listo, zafé, no me hago nada. No, no, no. Se tiene que hacer controles igual. ¿Cuáles? Los que cualquier persona de su edad se tiene que hacer. Y si yo no la heredé la mutación, tampoco se la puedo pasar a mis hijos, porque ¿cómo va a saltar la mutación? Entonces, cuando yo no la heredé, se detuvo la línea de avance de la mutación en mi familia. Todo esto es la complejidad del estudio a los familiares. Y veamos unos ejemplos. Esta es una familia donde tenemos un señor con una mutación para Lynch, que tuvo la mala suerte de que la moneda le cayera a cruz las 2 veces. La hija y el hijo heredaron la mutación. La hija la transmitió a un hijo de sus 3 hijos, y la mutación fue pasando 2 generaciones más. Por el lado del hijo inicial, de 3 hijos, 2 heredaron la mutación. Y hasta ahí llegó. Nadie más transmitió la mutación. Imaginemos este cuadro en que nosotros no sabemos nada de esta familia, solo sabemos que este señor tenía una mutación. Y vienen a la consulta juntas estas 2 hermanas. Y entonces yo les pregunto, vienen las hermanas porque en su familia hay una mutación y quieren saber qué pasó.
¿A quién estudiamos primero? ¿Hay un orden para estudiar a estas hermanas? ¿Qué les parece a ustedes? Cada una quiere saber si tiene la mutación o no. ¿A quién estudiamos primero? ¿O a las dos? ¿O a ninguna? ¿Qué les parece? A las dos. ¿Por qué? Si yo estudio a esta, ¿qué no voy a encontrar? Que tiene la mutación. Y si estudio a esta, que no la tiene. El estudio de una ¿altera el estudio de la otra? ¿El resultado de una cambia el resultado de la otra? No. Entonces, las dos se estudian de manera paralela porque un resultado es independiente del otro, porque la segregación de las mutaciones es independiente. Y ahora imaginemos esto, vienen padre e hijo, porque tienen un abuelo con Lynch. Y el hijo quiere saber si heredó la mutación, pero el padre no. El hijo lo trae medio obligado. Vienen a la consulta los dos y el padre dice, yo no quiero saber nada, doctora. Discúlpeme, de algo hay que morirse, a mí esto me va a amargar, la espada de Damocles, yo no quiero saber. Y el hijo dice, yo sí quiero saber, porque quiero saber después si mis hijos lo tienen y yo no me aguanto esta incertidumbre y quiero saber. Si yo estudio al hijo y al padre no, ¿le voy a encontrar la mutación al hijo? Sí. ¿El estudio del padre es necesario para estudiar al hijo? No. No. Entonces, cada uno puede tomar su decisión. Pero ojo, si yo estudio al hijo y el hijo tiene la mutación, ¿qué significa eso? Que el padre también. Eso, en genética, se llama portador obligado. Nos podemos enterar de si algunos familiares tienen mutaciones estudiando a otros, porque así es la biología. Claro. Y ahora vienen estos cuatro a la consulta. Viene esta madre con sus 3 hijas. Las 4 se quieren hacer el estudio. Hágamelo, doctora, a las 4 se los queremos hacer. La madre y las 3 hijas. ¿Se les ocurre que podemos optimizar esto? A la madre. ¿A quién? Sí, A la madre. ¿Por qué? Porque si la madre no lo tiene, no tengo que hacer 3 estudios de más. Entonces, no es lo mismo estas 2 que estas 4. Porque la madre está una generación por arriba, y si yo estudio a la madre, me ahorro 3 estudios. Entonces ahí sí hay un orden. ¿Me siguen? Sí. Bien. Conclusiones. Lo que no se hereda, no se transmite. Cada resultado es independiente del otro. Se puede saltear familiares para el estudio porque no hace falta estudiar a todos en orden. Ojo, portadores obligados. Ojo, la otra rama. Yo voy buscando la mutación que encontré, pero a cada persona que viene le relevo el padre o la madre que no forma parte de la familia con Lynch, porque si en la otra familia también hay cáncer a temprana edad de otra cosa, a lo mejor le tengo que hacer un estudio diferente, no solo la mutación que hay en una familia. ¿Se entiende? Sí. Bien, ya terminamos. Otras preguntas que surgen cuando uno hace esto. Ya nos contó Sonia sobre todo lo que esto moviliza. Acá hay 2 cosas que se movilizan mucho. El cáncer y una enfermedad hereditaria, y acá pasan las 2 juntas. Y eso nos mueve todas las bases de nuestra estructura emocional. Entonces, hay que pedir ayuda cuando uno la necesita. ¿Cómo estudiamos a los menores de edad? La información genética es algo confidencial, cada persona debería decidir si quiere saber o no. ¿Qué sentido tiene que yo le haga un estudio genético a mis hijos de 4 o 5 años para ver si heredaron una mutación que nada les va a provocar hasta los 20? ¿Qué hago con esa información? ¿Me amargo cada noche? ¿Estigmatizo a mis hijos diciéndoles, hay un riesgo, los preocupo? Y aunque no les diga nada, ¿censan eso a nuestros hijos? Y si cuando sean mayores de edad me dicen, ¿por qué me hiciste este estudio a los 5 años si yo no quería saber? Si yo no hice nada desde los 5 hasta ahora y yo ahora no quiero saber por qué me lo hiciste. Entonces, en genética, preservamos la identidad del ADN, de la información genética de la gente hasta que la persona es mayor de edad y puede decidir, o cuando hay una intervención que los va a ayudar en la minoría de edad. Y hay enfermedades genéticas donde hay que empezar a hacer cosas mucho antes de la mayoría de edad. Ahí sí los testeamos. Pero en el Lynch, en general, no. Esperamos a que puedan decidir. ¿Y a quién le puedo decir el resultado de mi estudio? Yo soy médica, viene la hija de un paciente que tiene Lynch y dice, yo quiero saber qué le dio el resultado a mi papá. No, si su papá no me autoriza, yo no le puedo decir. Muchas veces me dicen los pacientes, pero hable con la médica de mi hijo porque la siguen en tal. Yo no puedo pedir ese resultado de confidencia. Su hijo tiene que estar de acuerdo en que lo brinde. Y entonces eso es un manejo que a veces dificulta la prevención.
Y se los digo con honestidad, me pasa que hay pacientes que no quieren decir su información para no amargar a su familia, pero su familia quiere saberla para prevenir y yo no la puedo decir como médico, porque es la confidencialidad del médico paciente. ¿Y puedo pedir un estudio yo? Puedo pedir un estudio yo y también puedo pedirle a los hijos y al paciente que vengan en familia a la consulta. Y ahí yo hablo y todos escuchan. Y es una manera que tengo de informar a los familiares la utilidad de las cosas, más allá de que el paciente después tenga que ir y comunicarlo a los demás. ¿Sí? El miedo a la discriminación también es algo que nos va a aparecer. Y que por suerte no hay mucha historia de discriminación en cáncer, ni en nuestro país ni en otros. Pero los pacientes siempre tienen un poco de miedo. Y si pago el estudio por mi cuenta, doctora, porque mire que la obra social sí se entera, pero mire, después si yo quiero un seguro de vida y me van a discriminar por esta información, en general no pasa eso. Pero también, porque después yo voy a ir a la obra social a pedirle que me haga las colonoscopias una vez por año y las voy a tener que fundamentar. Y si no les dije que tengo el Lynch, ¿cómo logro que me cubran después la colonoscopia? Entonces hay que educar al sistema de salud para que entienda que estas predisposiciones requieren un manejo diferente. Bien. También existe la posibilidad de que nuestros hijos tengan la opción de elegir cosas que nosotros no tuvimos. Como por ejemplo, no tener hijos con la mutación que portan, porque por técnicas de fertilización in vitro pueden evitar transmitir la mutación. Y eso es complejo, existe, más allá de la postura moral o ética que uno tenga, o religiosa, es algo que la ciencia ofrece, y algunas personas lo toman. Y entonces es una opción que existe en la actualidad. Bien, ya termino. Lo que sabemos hoy en día es que solo 1 de cada 3 hijos o hermanos hace un estudio genético para Lynch en una familia. Es decir, el 30% de los familiares se testean y los otros 60% no. ¿Y por qué? No se sabe bien. Hay factores que sí se conocen. Falta información. La información se la damos a transmitir solo al caso índice, a compartir, y eso es más difícil. La gente no quiere, le da culpa, le da temor. Percibe que su riesgo es diferente, dice, no, mi madre es una conflictuada, se ha vivido la vida estresando, por eso tuvo el cáncer, a mí no me va a pasar, ¿no? Y a veces pensamos eso, desestimamos nuestro riesgo. O no podemos acceder al estudio, tenemos una cobertura diferente que mis familiares y a mí no me lo cubren el estudio, y a mis familiares sí. Y yo me lo tendría que hacer, pero no lo puedo pagar y no me lo cubren. Y eso también son barreras para el testeo. Bien. El riesgo de cáncer lo podemos medir y eso nos ayuda a prevenir. No hay certeza de que nos vamos a enfermar, pero podemos, con el conocimiento, tenemos poder para disminuir las consecuencias o evitarlo. Podemos ayudar a nuestros seres queridos identificando quiénes tienen que prevenir y quiénes no. Tenemos que preguntar y buscar respuestas. La consulta de asesoramiento no implica hacerse un estudio genético, implica saber de qué se trata y me puedo ir de la consulta sin ningún pedido. Y hay profesionales que nos pueden ayudar. Muchas gracias.